Muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo en Naciendo Cada Día y hoy le vamos a compartir el tema ¿por qué Jesús fue crucificado? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole Romanos capítulo 6, el versículo del 5 al 6. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí el apóstol Pablo nos está explicando por qué Jesús murió por nosotros. Y la respuesta más simple es que Dios murió para salvarnos y liberarnos del pecado. Pero eso es algo mucho más profundo de ahí. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús trasciende por toda la eternidad. Primeramente, porque la raza humana estaba perdida. Desde que Adán y Eva pecaron, todos nosotros estamos perdidos y ya estamos condenados a irnos para la muerte eterna. Pero Dios tuvo misericordia de haber mandado a su propio Hijo. O sea, el Hijo de Dios vino aquí en forma de carne para ser crucificado. Muchas personas dicen que Dios es malo porque mandó a su Hijo a ser crucificado, pero no es así. Dios mandó a su Hijo, ¿por qué? Porque quería salvarnos, porque el Padre y Jesús nos aman a nosotros y también el Espíritu Santo. Por eso fue que Dios mandó a su Hijo. No fue para, como digamos, castigarlo, no fue porque Dios le quiso hacer la maldad, no, sino porque era la única solución para que la raza humana tuviera salvación. Porque fuera de Jesús no hay salvación en ningún nombre. Hay muchas religiones que creen varios nombres, pero el único nombre que te puede salvar es Jesús. No es un santo, no es o algún dios de ahí, de la India, nadie. Solo Jesús te puede salvar. Y para eso fue crucificado. ¿Por qué? Porque Jesús fue hecho hombre. Para que como nosotros que somos hombres, Él también tuvo que sufrir lo que nosotros padecemos. Y a la hora de ser crucificado, Él se volvió muerte para darnos vida a nosotros. Porque Jesús tomó, cuando estaba en la cruz, todos los pecados de la raza humana, desde Adán y Eva hasta el final de la humanidad, que no se sabe cuándo será. Entonces, a Jesús toma todo ese pecado, Él mismo dice un versículo que se volvió pecado para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. O sea, Jesús murió también para darnos vida, no solo después de la muerte, pero también vida aquí dentro del cuerpo. Porque cuando viene Jesús en ti, mientras tú estás vivo, tu vida cambia, tú empiezas a sentir nuevo propósito en tu vida. Tú ya se te van todas las cosas malas que tú tienes poco a poco. Se te va como ese sentido que tú no sirves de nada. Y Jesús viene y hace una morada en ti. Y otro versículo también, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que cuando Jesús murió por nosotros, es como que nos revistió de Él mismo. Y cuando uno va al Padre, el Padre no nos mira a nosotros, porque nosotros somos imperfectos, sino mira a Jesús solamente. Cuando Jesús murió por nosotros, Él como que nos puso como una capa, que esa es la que Dios ve, y ahora está al lado de Dios intercediendo y orando por nosotros en todo momento.
Amén. Y yo le voy a leer San Juan capítulo 3 versículo 16. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el 16: porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénico para todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. El título es ¿por qué Jesús es sacrificado? Mirar en la cruz. Jesús estaba sacrificado con clavo arriba de una cosa, como un delincuente. Como un delincuente estaba él ahí. Una persona que era honesta, que se comportaba bien, que hacía milagros, que hacía todas esas cosas. La pregunta es, ¿por qué Jesús fue sacrificado? Es cierto que dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. O sea, ha dado su unigénito, su único hijo, lo mandó aquí. Aparte que era Dios, lo mandó aquí y creció como pobre, porque creció, no creció en una cuna, creció en donde estaban los animales, que podían nacer en un puesto mejor. ¿Por qué? Porque Dios es humilde, Dios es humilde y Dios ama los corazones humildes. Y el Señor tuvo que ser humilde para que Él sea ejemplo de cada uno de nosotros. Por eso es que cuando una persona se convierte y falle, no tenemos que mirar a esa persona que falle. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, en la cruz. Entonces, eso es uno de los motivos que fue Jesús crucificado. Porque de tal manera dio Dios, su Padre, que dio su único hijo. Nadie da su único hijo por amor. ¿Para qué? Porque también Dios nos ama a nosotros. Dios Padre nos ama, aunque muchas personas miran a papá como un dictador. Pero no, los papás no son dictadores cuando aconsejan a un hijo de no hacer una cosa mala. Dios dice, hay que hacer esto y hay que obedecer. Entonces Dios, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo, a Jesús, para que Él sea ejemplo, para nosotros aprender de Él, porque nosotros somos imperfectos. Al momento que salimos del Edén, somos imperfectos, dice la palabra de Dios. Para que todo aquel que Él crea no se pierda. O sea, que hay un precio de pagar. Porque no es verdad que Él mandó a su Hijo, lo puso en la cruz, lo puso como ejemplo, y a los que no creen son salvos. No, porque dice la palabra, todo aquel que crea, todo aquel que en Él cree que es el Hijo de Dios. El que no cree, lamentablemente, no entra al reino de los cielos, porque hay que creer en Jesús. Oye, y no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí está diciendo claramente, el que no cree en Jesucristo no entra al reino de los cielos. O sea, no tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Porque no es verdad que yo voy a poner, no es verdad que Dios va a poner a su Hijo a sufrir para aquellos que no creen. El que cree que va para el cielo. Por eso que cuando Jesús soportó todo lo que tuvo que soportar en la cruz, soportó de todo. Si Él era hija de Dios y soportó todo, ¿por qué nosotros no tenemos que soportar? Entonces Jesús soportó a los fariseos. Jesús soportó los latigazos. Jesús soportó que le botaran la saliva. Jesús soportó todo soportó. Nosotros no podemos soportar. ¿Y quién somos nosotros? Dios. No, nosotros somos Dios. El único Dios Padre, Dios y Dios Espíritu Santo. Nosotros somos Dios. Nosotros somos creación, no somos Dios. Y nosotros los hombres creemos que somos Dios y no somos Dios. Así, por eso que dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en Jesús. Así que si usted no cree en Jesús,
más le vale que crea, porque la palabra lo está diciendo claramente. Porque de tal manera Dios amó al mundo, o sea, que nos amó, que mandó su unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo le está diciendo todo, no hay ni interpretación de decir. La única interpretación de decir que cuando usted va a la iglesia, cuando usted ve a una persona, no mire los defectos de otro, mire a Jesús en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Si Jesús quiere que usted se comporte así, si no quiere que se comporte así. A veces la persona no se quiere convertir pensando que, ay no, yo te voy a convertir, yo no te voy a complacer a ti. No es usted, no me está complaciendo a mí, usted está complaciendo a usted y a Jesús, no a mí. Porque usted es que va para la vida eterna, no yo. Así que prepárese para aceptar a Jesús en su corazón y para que mire el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí y valore ese sacrificio. Porque mucha gente ese sacrificio no lo valora. Parece que Jesús murió en la cruz y como si no valiera nada. Jesús vale, Jesús es Dios y Jesús vino aquí para salvarnos. Así que en estos momentos acepte a Jesús en su corazón y cambie su vida, cambie su manera de pensar, su manera de todo lo que a Dios le agrada. Lea la palabra de Dios. Si no sabe cómo es el comportamiento de Dios, lea la palabra de Dios. Y no ponga su opinión en hombre, póngala en Jesucristo para que vea la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.